Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de reaccionando a este documental de American Gospel, en el que, si no has visto la primera parte, pues te invito a verlo. Y vamos a continuar. En esta ocasión va a tratar sobre la definición de lo que es el Evangelio. Vamos a estar viendo algunos puntos sobre el contraste que hay entre el Evangelio y lo que llaman el Evangelio de la prosperidad, o algunos mensajes. Todo esto pues tiene la finalidad de ayudarte también a definir y a creer el Evangelio, el mensaje que realmente Jesús predicó. No entendemos quién es Dios, entonces el Evangelio no tiene sentido. Verás, el gran problema aquí es que Dios es santo y Dios es justo. Y el hombre es impío e injusto. El hombre no es recto, es pecador. Eduardo, no te estoy juzgando, pero acabas de decir que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y solo son 4 de los 10 mandamientos. Podemos ver a otros y decir, bueno, no soy tan malo como ellos. No he hecho todo eso, entonces no soy tan malo. Eso es mentira. Eres malo comparado con Cristo, que es completamente bueno, santo. No podemos compararnos. Debes mirar bien a Jesús y entonces sabes quién eres. El problema del pecado es que va más allá de mis acciones. Tiene que ver con quién soy como persona. Tengo una naturaleza pecadora. Es mi esencia. El corazón humano está predispuesto a amar a todo menos a Dios. Amarse a sí mismo más que a Dios, amar el mal más que el bien. El corazón es totalmente opuesto a Dios. Concebido en iniquidad, nacido en pecado. El 99.9% de la gente no es mala. Toma malas decisiones, pero en el fondo tiene un buen corazón. Tú y yo somos rebeldes a Dios por naturaleza. Entonces, ¿cómo se repara la parte rota del corazón humano que ama lo incorrecto? La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Me viene a la mente Efesios 2:1. Estar muerto en pecado significa que estamos físicamente vivos, pero que moralmente somos incapaces de responder a Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Y el Evangelio no solo trata con mis acciones y conducta, trata con quién soy, al prometerme cambiarme desde la raíz. Por eso, Dios debe resucitarnos. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. Según esas normas, seré culpable. ¿Cielo o infierno? Supongo que infierno. En ese caso, todos serían malos. Sí, eso es lo que la Biblia dice. No hay nadie bueno, porque bueno en el libro de Dios significa moralmente perfecto. Si lo único que le decimos a la gente es sean buenos, la otra respuesta humana es espera. ¿Qué es ser bueno? ¿Significa ser tan santo como Dios? ¿No mentir nunca? ¿No ser egoísta? ¿Nunca hacer nada contrario a la ley de Dios? Cielos. Ahora estoy desesperada. Lo que haces es revelar en el corazón de la gente sus defectos y fallas. Así que lo dejas en sus manos, dependiendo de su esfuerzo, les pones un peso que no pueden soportar. Sentía que tenía que ser extremadamente cuidadosa todo el tiempo, porque en cualquier momento podría ir al infierno por no hacer lo suficiente. Y así ves a un montón de gente que creció en iglesias donde el evangelio realmente no se complementó y muchos se vuelven ateos, porque dicen, nunca puedo hacer lo suficiente para satisfacer a Dios, entonces, ¿por qué confiar y creer en Él? Sigo siendo la misma persona malvada, pecadora. ¿Y qué si fallé sexualmente? Si soy un hombre sentado en la iglesia en ese momento, me voy sin esperanzas. Acaban de darme 10 maneras de esforzarme más. Estamos condenando a la gente con esas 2 posibilidades gemelas, orgullo por un lado o desesperación por el otro. Y es por eso que el Evangelio es tan importante, porque el Evangelio aparece en medio de esas 2 opciones. Y dice, sí, tienes razón, no eres suficientemente bueno, pero Jesús fue bueno por ti. Aquí es importante ya empezar a reflexionar de que el mensaje del Evangelio realmente se centra en esto, en la obra que hizo el Señor Jesús. Pero a veces cuando nos enseñan nada más un evangelio moralista, da como resultado, da como consecuencia estas 2 orillas, ¿no? El orgullo, por un lado, porque cualquier persona que cree que está siendo buena
pues va simplemente a reflejar el orgullo de su corazón, se va a endurecer, va a ser muy fácil juzgar a otros, pero no verse a sí mismo, y va a creer que de alguna manera está mereciendo el cielo. De otra forma, la otra orilla es la desesperación, porque una vez el creyente que entiende el mensaje de esta manera, pues falla, va a sentir una frustración en la cual piensa que no hay esperanza, es decir, en el sentido de que intenta no caer en pecado, pero al caer en pecado se da cuenta que es incapaz de guardar la ley, entra en una desesperación. Entra en la desesperación de querer ganar el cielo por su capacidad y por su esfuerzo. Y pienso que estas dos situaciones son situaciones a las cuales se llevan a las personas enseñándoles un evangelio moralista que está alejado de la esperanza y la promesa de Jesucristo. Espero que estés disfrutando este documental, estés reflexionando al igual que yo, y continuamos entonces. ¿Cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo, cuya justicia exige que sea castigado? ¿Sabes qué hizo Dios para que los pecadores culpables no tuviéramos que ir al infierno? La respuesta está en la persona de Jesucristo, la persona histórica, Dios interviniendo en la historia humana. Y este Jesús de Nazaret vivió la vida perfecta que tú y yo no podríamos vivir jamás, que no hemos vivido. Y después fue a la cruz. Teníamos una deuda con Dios por nuestro pecado. Y esa deuda era sufrir un castigo eterno. Pero en la cruz, Dios mismo tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios que nosotros merecemos. Le extinguió, le eliminó. Al tercer día resucitó de los muertos. Luego ascendió al cielo y Jesús, el Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Y ahora la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si te arrepientes y confías en Jesús como tu Salvador, Dios perdonará tus pecados, cerrará tu caso y te dará vida eterna como regalo. No porque seas bueno, sino porque Él es rico en misericordia. En muchas formas, la doctrina que define al cristianismo bíblico es la justificación en Cristo por fe solamente. La justificación es Dios declarándonos justos aunque somos culpables de pecado. Lo vemos en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esta es la gran línea divisoria entre el cristianismo bíblico durante la Reforma y la religión católica romana. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana sobre la justificación es que ellos creen que uno es justificado por fe y obras. De hecho, en el Concilio de Trento, conocido también como la Contrarreforma, emitieron un anatema. Si alguno creyera que está justificado solo por fe, quedaría condenado por el anatema del Concilio de Trento. Así que la Iglesia Católica Romana se opuso y maldijo severamente a aquellos que sostenían una verdad bíblica. Muchas veces se le llama la religión más, porque el catolicismo enseña que eres salvo por fe más obras, por gracia más mérito propio, por Cristo más otros mediadores, según las Escrituras más la tradición, y para la gloria de Dios así como la de María y otros santos. Cuando miras el plan de salvación de los católicos, es una salvación de obras y sacramentos. En el plan de salvación de los católicos romanos, el bautismo limpia al niño del pecado original. Y ese es el sacramento de la regeneración y también de la justificación. Los inicia en ese plan, en ese camino. Sin embargo, a lo largo del camino pueden cometer pecados veniales que los sumergen otra vez en el fondo. Y Dios no quiera que cometan un pecado mortal que los separa completamente del plan de salvación. Entonces debe recibir los sacramentos. Debe confesar sus pecados a un cura, que es el sacramento de la penitencia. Y luego debe ser rejustificado haciendo buenas obras. Penitencia. Y una vez que es rejustificado, debe mantener su salvación mediante los sacramentos. Y así,
Al final, si hay suficiente gente rezando por él y si pasan el tiempo suficiente en el purgatorio, quizás podrían ir al cielo. Como llegan al cielo depende de lo que hagan y no lo que Cristo hizo. Pero la Biblia enseña, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que cuando pones tu fe en Cristo, la obra ya está hecha. Él te salva totalmente, completamente, perfectamente, y aunque sí, pecamos y podemos arrepentirnos, el sacrificio de Cristo ya ha pagado esos pecados. Así que hay seguridad de que Él ya nos salvó, nos arrancó del mundo y estamos en la palma de su mano y nadie puede quitarnos de su mano. Y por eso los reformadores proclamaron las 5 solas, que somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, según la sola Escritura, para la gloria de Dios solamente. Ese mensaje siempre ha encontrado oposición. Y el Concilio de Jerusalén, que leemos en Hechos, trató este mismo tema. Los rabinos y los judaizantes le decían a los cristianos que Dios los iba a aceptar por su gracia mediante la fe y el mantenimiento de las leyes ceremoniales. Circuncidarse, lavarse las manos, seguir las leyes alimenticias, y toda la iglesia aceptó, sintetizando las afirmaciones del apóstol Pedro, que esa no era la buena noticia, ese no es el evangelio. Jesús no vino a hacer posible la salvación para los que hacen su parte, vino a lograrla, para darla libremente a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo sabemos si la fe es real si no hay obras? ¿No dice la Biblia, la fe sin obras está muerta? Entonces, ¿tenemos que hacer obras para ser salvos? ¿No ese es el argumento? Pero hay 2 interpretaciones de esto, una es bíblica y otra no. La visión católico-romana de la salvación y cualquier otro sistema basado en obras pone las obras en la raíz y dice que las obras más fe en Jesús es lo que da salvación. Pero la Biblia enseña que no son la raíz, sino el fruto, que la fe solo en Jesús es lo que salva, y una vida que ha sido salvada, un corazón santificado, regenerado, produce fruto, el fruto de buenas obras. Entonces, sabes que alguien es salvo por su fruto, pero el fruto no es la razón por la que es salvo por Dios, por la gracia, mediante la fe en Cristo. Verás, el cristiano es la única persona, el verdadero cristiano, que puede decir que irá al cielo sin ser engreído. ¿Por qué? En otras religiones, ¿cómo vas al cielo? Siendo bueno, ganándotelo. En el cristianismo, no te reconcilias con Dios por tu propia virtud o mérito, sino que eres reconciliado con Dios por la virtud y el mérito de su Hijo. Esto es confrontante sobre todo para personas que no han sido expuestas al Evangelio tal como se nos ha explicado aquí. Existen dos sistemas grandes a nivel mundial de religiones, se puede decir. La mayoría de religiones se pueden resumir en un sistema de obras y el cristianismo bíblico se diferencia de ellos en que no es por obras. Entonces, la mayoría de cristianos decimos, está bien, creo que la Biblia es cierto cuando dice la salvación no es por obras sino por fe. Pero de nada nos sirve declarar esto si en la acción estamos confiando en nuestras obras. Bueno, tienes que vestir de esta manera, tienes que hacer esto, si no haces esto, y terminamos esforzándonos por cumplir una ley o en muchos casos dogmas estrictos que terminan alejándonos de la confianza en Jesús y la verdadera fe en Jesús. Creo que esto no es actual, creo que esto es un tema que ha estado durante toda la historia del cristianismo. Lo vemos con el Señor Jesús siendo acusado por no cumplir ciertas rigurosidades de la ley ceremonial, de la ley cívica, y termina esto pues para muchas personas siendo un obstáculo. La ley no es un obstáculo para que confíes en Dios. La ley es simplemente un estándar de perfección que no cumples, pero que te ayuda realmente a poner tu confianza en Dios. El hecho de que vemos nuestra incapacidad de ser perfectos, nuestra incapacidad de cumplir toda la ley a perfección, hace que confiemos en Jesús como realmente el Cordero que
perdona y limpia nuestros pecados a través de su sacrificio. Espero que estemos disfrutando pues esta reacción, este documental, si no lo habías visto, y nos vemos en una tercera parte que va a traer otros elementos. Bendiciones y espero que puedas compartir este mensaje y suscribirte.